¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Pues ahora mostramos un video contundente. Estas evidencias que vamos a mostrar de papas verdaderos ya es irrefutable e incontrovertible. ¿Por qué? Porque hay elementos de prueba y hay antecedentes que ya ocurrieron. Fíjense nada más que ya hubo un periodo de interregnum en el que no hubo papa. Hubo sede vacante durante 3 años y hubo nombramientos de obispos y sacerdotes, los cuales fueron válidos. Incluso yo les voy a dar el nombre de los 8 obispos en este periodo de 3 años que no hubo papa y que fueron válidos y que fueron ratificados, no nombrados, fíjense bien, ratificados por el Papa Gregorio X. Pues efectivamente en el año de 1268, cuando muere Clemente IV, empieza este periodo sin papa. Hay sede vacante. Incluso uno de los enemigos más acérrimos de la Iglesia Católica en esos tiempos, en Italia, encerró a todos los cardenales en prisión, de modo que no podía haber ni siquiera cónclave. Después de estos 3 años, los cardenales se reunieron y nombraron a Gregorio X como papa, un papa verdadero nombrado en un cónclave real y completamente legal. Bueno, ¿qué ocurrió? Que esos nombramientos se dieron durante este periodo de sede vacante y fueron válidos. Es decir, cuando Gregorio X está en el papado, él no dice, a partir de este momento estos obispos, desde esta fecha, desde que yo asumo el pontificado, ya van a ser obispos. No, él dijo, son obispos desde hace 3 años, yo no los nombré, no necesitaron que yo los autorizara, yo simplemente los ratifico porque ya estaban nombrados y todos los actos jurídicos canónicos y eclesiales que hicieron, todos son válidos. Ahora, ¿en qué se fundamentó Gregorio X? Bueno, primero que es un papa verdadero, ¿verdad? No vamos a poner en duda lo que dijo un papa verdadero, pero a mí sí me gusta plasmar aquí en los videos cuál es el sentido canónico. Miren ustedes, la subordinación de las leyes menores a las exigencias de las mayores es una máxima jurídica, es decir, todos los que estudiaron leyes, que seguramente en este canal hay muchos, sabemos que hay una materia, que hay una clínica en todas las carreras de derecho, en las universidades, que en décimo se llama hermenéutica jurídica. La hermenéutica jurídica es la interpretación correcta de las leyes. Vamos a ver un ejemplo claramente. Para hablar y que no queden dudas, es como la guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte. Todavía hay una declaración de guerra y todavía está abierto ese documento formal que firmaron los presidentes y los congresos hace muchísimos años y no se ha firmado la paz. Ese documento sigue abierto. Sin embargo, Corea del Sur y Corea del Norte ya no están en guerra, ya no están en guerra. Ese documento está vigente ahí, pero ¿realmente se puede aplicar a los habitantes que viven en Corea del Sur y Corea del Norte? Claro que no, porque una declaración de guerra dice que cuando hay un asesinato entre los pobladores de ambos países que están en guerra, no se considera como un delito, sino que se considera, bueno, ni crimen de guerra, es simplemente un acto de guerra necesario para defender a la patria. Pero ¿qué pasa en Corea del Sur y Corea del Norte? Si alguien mata a un coreano de Corea del Sur o del Norte, es un delito penal porque esa ley, si bien está aparentemente vigente, ya no se aplica. Lo que quiere decir interregnum es lo mismo, que se hizo una ley, que Pío XII redactó una ley que ya no tiene vigencia, que ya no es para el beneficio de la iglesia, que ya pasó ese momento en el que se hizo, que era para que el gobierno de China no hiciera obispos a su antojo en la iglesia católica del gobierno de China, que es una iglesia inventada por el comunismo chino, y ese era el objetivo ya pasó y Interregnum y sus seguidores quieren seguir aplicando una ley para un momento que ya desapareció.
Entonces, esta máxima que yo les digo de derecho canónico, la subordinación de las leyes menores, es a las exigencias de las mayores. ¿Cuál es la exigencia mayor? Pues la continuación de la Santa Iglesia Católica, que los católicos tengan sus sacramentos, que haya obispos y que haya sacerdotes. Ahora bien, lo que se menciona como epiqueia, Santo Tomás de Aquino y otros autores mencionan que efectivamente hay otra máxima: la ley solamente debe subsistir cuando es para el bien común. Hay un ejemplo aquí en México, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, surgió, el ejército mexicano lo enfrentó y la intención era acabar con todo el ejército zapatista. Pero después el presidente de México firmó, decretó una ley de amnistía, es decir, que ya todos los delitos que hubiera cometido el EZLN ya no iban a ser castigados con cárcel. Entonces se acabó la guerra. Esa ley de amnistía duró solamente para ese periodo de tiempo, nada más. Entonces, ¿por qué Interregnum y sus seguidores y sus discípulos quieren seguir aplicando una ley que ya no tiene momento, ni bien común, ni siquiera territorio, ni siquiera circunscripción? Es decir, es una ley que ya no tiene sentido y que la quieren seguir aplicando para el perjuicio de los fieles, para decirles a la mayoría de los católicos que ya ni vayan al santo sacrificio de la misa de San Pío V, que todas las misas de San Pío V son inválidas, que todos los sacerdotes son inválidos, que ya no hay obispos. Bueno, ahora les voy a dar el nombre precisamente de estos obispos que fueron mencionados cuando no había papa y que se aplicaron las leyes, que se aplicó el derecho canónico para el bien común. Pues fíjense, aquí están los 8 obispos. En Francia, Radulfus de Teville, en noviembre de 1269, fue nombrado como papa, fue nombrado como obispo, sin papa, y después ratificado. En Aleria, Córcega, Nicolaos Forteguerra, en 1270. En Antiviari, noroeste de Grecia, Caspar Adam, 1270. En Auxerres, Francia, Erardus de Licenes, en enero de 1271. En Cali, Italia, Jacubus, el 8 de septiembre de 1270. En Le Mans, Francia, Jeffros de Ace, 1270. En Cefalú, Sicilia, Petros Taurs, 1269. Y en Serbia, Italia, Serbia con sede casa, Teodoricus Borgonini, en 1270. Todos los actos que realizaron estos obispos, que fueron nombrados cuando no había papa, todos fueron válidos. Entonces, lo mismo está ocurriendo en estos momentos y estamos aplicando en estos momentos las mismas máximas de derecho canónico, el mismo derecho canónico que se aplicó en 1268. Y entonces, si ese derecho canónico es válido porque sí lo es y sirvió y si hubo sacramentos durante esos 3 años, de manera que aplicando la hermenéutica jurídica, la interpretación de la ley, ese mismo sistema legal se aplica en este momento histórico, que es lo mismo, y por tal los obispos que han sido consagrados, ordenados en estos años, son también válidos. Hermanos, entonces, ¿cuál va a ser la discusión? Ya lo único que podrían alegar es que el derecho canónico está mal, que el Papa Gregorio está mal. O sea, ya serían pura necedad, porque ya lo válido fue válido, sigue siendo válido. Los obispos que aquí fueron nombrados todavía están inscritos en los registros del obispado, del derecho canónico en Roma, y siguen siendo obispos, nunca fueron excomulgados. Entonces, hermanos, pues aquí están las evidencias. Estamos en contacto hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.